¿Listo? Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras sesiones número 5 y después del receso, la sesión número 6 de Conociendo la Visión de Dios para Casa de Oración Tijuana Loma Dorada. Aunque los principios que estamos manejando son para la iglesia en general, ¿no? Porque son principios bíblicos establecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mandato de Dios Padre, para que lo llevemos a cabo por medio de la iglesia que Él estableció. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién estableció la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia, si una denominación está fundamentada en otro hombre y se conoce más a ese otro hombre que a nuestro Señor Jesucristo, entonces ya perdió la visión desde hace tiempo. Así es de que sigamos nosotros encaminados en lo que Dios ha establecido. Y vamos a ver solamente un recordatorio de lo último que vimos la semana pasada. Número 1, Dios desea que nos reconciliemos con Él. Y la iglesia tiene ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Dios desea restaurar nuestra vida personal y familiar y la de toda la persona en este mundo. Número 3, la única forma de restaurar nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. ¿Sí? Los psicólogos hacen lo que pueden, pero acuérdense, no desarraigan la problemática que tienen las personas, sino simplemente nada más las maquillan, como que les ponen un bondo, le ponen ahí una cubrida, pero ahí sigue estando, no hay sanidad. O ya los mandan al psiquiatra y ya con pastillas pues las personas se adormecen. Número 4, también debemos de comprender que tenemos el propósito de compartir la visión de Dios, del amor de Dios, lo que recibimos de Dios con otros. ¿Y qué es lo que estamos compartiendo? Pues lo que nuestro Señor Jesucristo nos brindó a nosotros, nos enseñó a nosotros y seguimos su ejemplo. Así es de que si somos y estamos preparándonos para servir a nuestro Padre Celestial, todo servidor, debemos de cuidar siempre nuestro corazón. Esto es nuestras motivaciones, siempre. Que las motivaciones siempre sean las de Dios y no las de nosotros. Que las motivaciones siempre sean hacer la voluntad del Padre Celestial y nunca, jamás, nuestra voluntad. Así es de que el Señor Jesucristo en ese respecto nos enseñó, ¿verdad? Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía, siempre. Vamos a iniciar pues con lo que vamos en este día, semana número 5, y aquel verbo fue hecho carne. Lo vamos a encontrar en Juan capítulo 1, versículo 14, le titulamos nosotros manos a la obra. Como siempre hemos enseñado, Dios no se quedó en palabra, nuestro Señor no se quedó solamente en intenciones, llevó a cabo su obra. Y nosotros lo podemos constatar a través de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo hace 2021 años aproximadamente. Él se puso manos a la obra y eso es lo que debemos hacer usted y yo siempre, ¿verdad? Como iglesia, como personas, como creyentes, como Dios nos ha alcanzado como personas, debemos hacer la voluntad del Padre Celestial. Si es de que iglesia, pues manos a la obra. Cuando Dios diseñó su plan, no se quedó solo precisamente en un sueño. Ese plan lo hizo realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Y qué pasó? Después nos narra la escritura del Evangelio, pues vino a este mundo. Dios nos pone el ejemplo para hacer la realidad o una realidad aquello que ha mostrado al ser humano a través de su palabra, ya sea como vimos la definición de visión, de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. Lo bueno de nuestro Padre Celestial y en ese amor de Él es que todo lo que nos muestra a través de su palabra a los ojos espirituales, por llamarlo así, siempre nos pone una antropoformismo, así se llama, una forma humana para que nosotros lo podamos ver, visualizar y entonces comprender y llevarlo a cabo. La iglesia, pues, compréndase la iglesia a todos nosotros, porque de repente
hay algunas denominaciones en donde dicen, allá está la iglesia. ¿A dónde fuiste el domingo? A la iglesia. No, vamos con la iglesia, reunirnos como iglesia, a adorar a nuestro Señor. La iglesia se puede, mire, de repente la iglesia se puede subir a un cerro y adorar a Dios allá. Y ahí está la iglesia. Donde se reúne la iglesia es el edificio. Así es de que como iglesia tenemos el mandato de realizar lo que Dios ha encomendado. Tenemos que llevar a cabo la palabra de Dios. La iglesia tiene la encomienda de realizar lo que Dios ha dispuesto. El cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, o sea nosotros, debemos entonces cumplir con los propósitos de Dios que Él mismo nos ha mostrado. Y para ello se tendrá que considerar lo siguiente. Fíjese bien, vamos a entrar, acuérdese que estamos entrando en manos a la obra. Esto es, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las actividades que como iglesia debemos cumplir usted y yo? Pero no, fíjese bien la diferencia, no es activismo. El activismo es solamente una y otra actividades, realización de eventos, uno tras otro, en donde la gente se va a cansar porque no tiene ningún propósito. Algo que debemos comprender usted y yo como iglesia, que cuando es visión de Dios, no importa cuándo tenga usted de cristiano, en un servicio a Dios, en una administración de Dios, todos vamos a salir bendecidos. El primero que llega por primera vez y nunca había conocido de Cristo, hasta aquel que ya tiene 20, 25, 30, 40 años en el Evangelio, salimos edificados. Eso es cuando llegamos a hacer las cosas dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que saber nosotros que la iglesia pues va a llevar actividades, pero no es llenarnos de activismo, que es muy diferente. Entonces, una de esas, vamos a decir, cosas que debemos considerar, es que para realizar una actividad debemos de tener consciente lo siguiente. O sea, esto es lo que Dios nos muestra. Fíjese, como ya se ha mencionado, los momentos y los tiempos y las estrategias son diferentes, van a ser siempre diferentes y fueron diferentes en la historia. Les cito un ejemplo. Hubo un tiempo en que las noticias se gritaban en las plazas, ¿sí? El evangelismo era en las plazas, se gritaban en las plazas las noticias, no existía una prensa, no existía un periódico, no existía un diario que presentaba por escrito las noticias, y las noticias se gritaban a viva voz. Imagínense que hoy, en este tiempo, de repente vayamos a una plaza y empecemos a gritar. La gente va a ver las cosas de una forma, pues así, medias extrañas. Entonces, cada tiempo, los momentos, los tiempos y las estrategias son diferentes en la historia, y no solamente de manera general en la historia, sino también en cada ser humano. Hoy es más efectivo muchas veces también. Eso o sea, no debe de quitarse, no debe de eliminarse, no debe erradicarse, compartir la palabra de uno a uno. Pero algo que ahorita está haciendo mucho impacto es precisamente pues las redes sociales. Las redes sociales están llenas de basura. La iglesia tiene la encomienda de llenarlas de bendición para contrarrestar esa mentira. Acuérdense que la gente va a identificar la mentira conociendo la verdad. La verdad absoluta es la que Dios nos muestra en su palabra. Quien tenga duda que la verdad absoluta es la palabra de Dios, necesita nacer de nuevo, necesita entregar su corazón a Cristo. Así es de que los momentos son diferentes, los tiempos son diferentes, las estrategias son diferentes. Eso es lo que usted y yo debemos considerar. Entonces, de acuerdo a un estudio que se hizo, podemos decir, aunque podemos encontrar más, pero de manera general, podemos decir que hay 8 momentos en la vida de un creyente, y eso es lo que tenemos que identificar. ¿Para qué? Para enfocarnos y llevar a cabo actividades que precisamente suplan la necesidad de las personas en los diferentes momentos que están viviendo en su vida, de manera personal. Entonces podemos decir que hay 8 momentos en la vida de un creyente. Observemos pues el recuadro siguiente y lo que vamos a presentarles a continuación, para que estemos enfocados en llevar a cabo
actividades que verdaderamente tengan efectividad en lo que Dios desea hacer en las personas, en cada habitante de este mundo, y la iglesia lo debe considerar. Por ejemplo, número 1, están los inconversos, a los cuales también se les puede llamar incrédulos, hombre natural, los no creyentes. Esos son las personas que, ahora sí que son la mayoría en este mundo, son la mayoría. De acuerdo a 1 Corintios 2:14, dice lo siguiente, habla de que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, para él son locura, no las puede entender, no las puede comprender. ¿Por qué? Porque las ve de una forma lógica, de una forma en el intelecto humano, y las cosas de Dios muchas veces rebasan y están por encima del intelecto humano. Dios puede sanar, sí. Entonces, pero el intelecto humano se puede cerrar y decir, no, es que ya definitivamente el médico ya desahució. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, hay el testimonio de un médico que ha visto varios casos donde él dice, ¿sabes qué? Ya la próxima semana vive tus últimos 24 horas del día o la última semana, y de repente viene la sanidad. En una ocasión nos tocó el caso de una persona que tenía ya como 2 operaciones de corazón y muchos tratamientos, en donde se atendía en Mexicali, trabajaba para el municipio, se atendía en Mexicali, y fue al Mexicali la especialidad de lo que se llama, los que trabajan para el municipio es Iztecali, y fue con el cardiólogo y le dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a dar la cita para 4 meses, pero yo te voy a decir la verdad, o sea, de acuerdo a como yo veo tu situación, pues no vas a regresar, o sea, quién sabe si llegues a los 4 meses, prácticamente te doy 2 meses de vida, le dijo. ¿Qué creen, hermanos? Esta persona fue precisamente a los 4 meses a ver al cardiólogo, en donde preguntó por el cardiólogo y le dijeron, el cardiólogo ya no trabaja aquí porque acaba de fallecer hace unas semanas pasadas. Entonces, fíjese nada más, por eso es importante que tengamos que evangelizar con palabras muy prácticas, con palabras muy sencillas, pero con evidencias a las personas que son inconversos, porque ellos no pueden discernir las cosas espirituales, no son creyentes, tienen un sentido común, tienen un razonamiento como todos nosotros, pero no lo usan, ¿sí?, en la fe del Señor. Así es de que tenemos que hacer actividades, y son actividades gruesas, por llamarlas así, con más ahínco, con más dedicación. ¿A quiénes? A los inconversos. ¿Por qué? Porque son las personas que hay más. Son las personas que hay más, así de sencillo. Entonces, muchas actividades se tienen que dirigir a los inconversos. Número 2, hay otra clase de personas en este mundo. Los que sí creen, solo que no están caminando hacia enfrente. Están detenidos o solo son simpatizantes. Son aquellos que dicen, sí creo, pero su accionar es diferente y muestra y denota lo contrario. Si nosotros leemos Santiago 2:19, que no se lo voy a pedir que lo lea, pero habla de que dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también creen en Dios, pero no obedecen, y se tiemblan ante la presencia de Dios, pero no obedecen. Esa es la realidad, hay rebelión en su corazón. Entonces hay mucha gente que dice sí creen, pero están detenidos, están estancados, porque en realidad, pues esa fe puede ser psicológica solamente, o fe del intelecto. No, Dios quiere que tengamos una fe que no provenga del intelecto, sino que provenga precisamente de la fe de Dios. La fe de Dios en nosotros y la fe en Dios en nosotros. Eso es lo que tiene que acontecer. Número 3, hay otras personas que también se encuentran alrededor de nosotros como iglesia, ¿sí? Y son los que asisten a la congregación. Sin embargo, no hay un cambio en su vida. Quieren caminar, desean caminar. De aquí viene a la mente mía, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿no? Que diferentes casos también que acontecieron,
pero hay algo que que les impide, que no les deja caminar. Entonces aquí pues no ha operado realmente el nuevo nacimiento. Cuando se nace del Espíritu, ya se ordena todo nuestro pensamiento, se ordena todo lo que somos y hay una vida diferente. Juan 3:3, no le alcanzo a ver aquí, hermanos, porque la luz ya nos vamos a cambiar, esta luz ya la voy a quitar. Juan 3:3, pero si alguien nos dice que dice Juan 3:3 así rápidamente, por favor, solamente tengo acá la referencia, adelante. De cierto os digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver. Ok, perdón, es el caso de Nicodemo, Juan 3:3, de cierto te digo, Nicodemo y a todo el mundo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? Esa es la realidad. No te maravilles de lo que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento, nunca, jamás la gente va a avanzar a una madurez. Así es de que hay personas que tenemos que llevarlas a esa entrega de su corazón a Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Pues es precisamente cambiar de manera de vida, dejar la pasada manera de vivir, pero no por decisión personal, sino entregando nuestro corazón al Señor, y el Señor es el que va a operar entonces una reestructuración total en nuestro interior, en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque ya va a empezar una nueva naturaleza. Ahora bien, es como la computadora, ¿no? Si la computadora le cae un virus, se daña y tienen que reformatearla. Tiene que nacer de nuevo para que vuelva a operar correctamente, ya sin los virus, principalmente el virus del pecado. Bueno, esos son personas que también están alrededor de nosotros. Tenemos que hacer actividades para ellos como iglesia, atender sus necesidades. Bien, ¿para qué? Para llevarlos hacia la madurez. Bueno, también están en el cuarto caso, las personas que ya son nacidos de nuevo, pero que requieren de alimento para seguir el camino hacia precisamente la madurez. Y eso lo debe de proveer la iglesia, eso lo debe proveer la congregación, eso lo debe proveer, ¿sí? Y lo provee Dios a través de su palabra. Esa es la realidad. Tiene que darle alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Es el alimento espiritual que va a traer, como decimos, sí, va a traer sanidad, restauración, pero también va a hacer que crezcamos fuertes espiritualmente. Bien. Gálatas 4:1, si alguien nos comenta qué es lo que dice, porque si no alcanzo a ver acá, no contaba con que ya íbamos a estar aquí. Gálatas 4:1. Ok, entre tanto que el heredero del niño en nada difiere del esclavo. Mira, aunque es señor de todo, pero como es inmaduro, no va a tomar las bendiciones de Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Entre tanto que el heredero del niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero no ejerce esa bendición, no participa de la bendición del Padre Celestial. Bien, con ese fundamento solamente nos quedamos. Número 5, también están los que ya son maduros, dieron el paso de obediencia bautizándose en agua, ¿sí? Y necesitan alimento sólido. Ahora, alimento sólido para seguir caminando hacia una vida, y así su vida sea de buen testimonio en todas las áreas. Hebreos 6:1, a ver si alguien me ayuda con Hebreos, nomás con la primera frase, la segunda ya no las... ¿Mandé? ¿No es Hebreos 6:1? Bueno, entonces Hebreos 5:14, ¿qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ok, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que tienen el entendimiento, ¿qué? Ya, ¿cuál es la palabra del entendimiento? ¿Qué? Ejercitado, ¿verdad? Entonces, hay que tener actividades como iglesia para las personas que ya son maduros. Tenemos que tener actividades. Y una actividad para la iglesia, bueno, ustedes pueden ver, bueno, esa es en la siguiente hoja, cuáles son las actividades recomendadas para atender precisamente esas necesidades. Lo vamos a ver más adelante.
Bien, número 6, dice, los que ya sienten carga por sus semejantes y desean prepararse para servir. Y eso es algo que la iglesia debe de proveer, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque la gente quiere participar, queremos estar activos. ¿Por qué? Porque hay algo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu nos constriñe. La palabra constreñir hace alusión a algo que emana de adentro y que nos lleva, prácticamente nos obliga a hacer las cosas, pero no por pesadez, no por una obligación que trae una carga que nos quite el sueño, sino es algo que emana del corazón, que emana de todo nuestro ser para hacer las cosas. Y eso no lo podemos apagar, no lo podemos retener, no lo podemos cohibir. Tenemos que seguir adelante, y la iglesia precisamente es para también debe proveer esa oportunidad, por llamarla así, en donde puedan ejercitar precisamente ese llamado que Dios está empezando a darles, precisamente pues esa sensibilidad, sienten carga pues por sus semejantes, pero desean prepararse. Ahora es bien importante prepararse, porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que por no saber qué es lo que tenía que hacerse y cómo se tenía que hacerse, pues cometieron errores, cometieron imprudencias, cometieron acciones con muy buen corazón, pero con resultados incorrectos? Y precisamente tiene que haber una preparación, un discipulado para poder aprovechar la experiencia. Siempre va a haber gente que tiene más experiencia que nosotros. ¿Para qué? Pues para aprender de ellos. Y también sus vivencias, de que de repente pueden decir, ¿sabes qué? Hicimos esto, pero nos equivocamos. Y es necesario que también se compartan. ¿Para qué? Para no cometer el mismo error, no porque haya maldad en el corazón, sino por falta de experiencia. Pero es importante, aquellas personas que empiezan a sentir carga por semejantes, pues hay que discipularles, hay que prepararles, hay que enseñarles para que tomen la estafeta de aquí en adelante y no se regresen. ¿Me explico? Pasar la estafeta es precisamente toda la experiencia, toda esa gama y conjunto de vivencias, pues se puedan transmitir y entonces se siga adelante. Bien, pero es importante obedecer a lo que se nos establece, porque pues ya se pasaron por algunas experiencias. Número 7, otra clase de personas son los servidores que desean participar en discipular a otros para llevarlos hacia madurez. De repente va a haber personas que tienen el llamado, y tienen el carisma, y tienen la facilidad, pero no me salga una ocasión, hace algunos años, pero ya muchos años, por eso es importante comentarlo, ¿no? De repente ahí en el estudio bíblico una persona se paró, ay sí, a mí me gusta compartirle, pero fíjese, no sé cómo Dios me usa, pero con las mujeres. Cuidado, le digo, cuidado, porque se me hace que no andas evangelizando, andas evangelizando, cuidado, ¿no? Porque las motivaciones del corazón pueden hacerte cometer imprudencias, pero para eso estamos aquí, para enseñarte. Algunos toman el consejo, otros tuercen la boca y no lo quieren. ¿Por qué? Porque precisamente sus intenciones posiblemente sean otras. Así que tengamos cuidado con nuestras motivaciones y cómo lo estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo. Y número 8, los que están llenos del Espíritu Santo, o sea, ya han tenido una llenura del Espíritu Santo y dan buen testimonio y aplican en todos los aspectos la sabiduría de Dios, y tienen la convicción de servicio total y absoluto. ¿A quién? A Dios. Y no hay otra prioridad para ellos, fíjese bien, y no hay otra prioridad más que alcanzar almas para Jesucristo, evangelizándolas, pastoreándolas y discipulándolas. Ya vimos en qué consiste cada una de estas actividades. Entonces, todo eso se va dando. Yo lo asemejo siempre como una banda de producción. Usted, quien conoce un poquito los procesos de cómo se van integrando los diferentes materias primas e insumos a un producto que al final de la banda está terminado. Bueno, haga de cuenta que así estamos usted y yo. Siempre vamos en la banda de Jesucristo, en el camino de Cristo, en donde nos va capacitando para toda buena obra. Y los que entran, pues entran totalmente sin forma, ¿no? Porque apenas en ese proceso
Dios les va a ir equipando, Dios los va a ir moldeando, dando forma. ¿Para qué? Para que al final esté un producto terminado, pero mientras cumplir los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solamente es una analogía para que podamos comprender que todos vamos caminando en esa banda y quizás uno ya esté más adelante que nosotros. Van a estar más adelante que nosotros siempre, ¿verdad? Entonces, eso es el camino en el Señor. Así es de que observa, de acuerdo a esta recuadro que les pusimos ahí en su manual, observa y piensa un instante en en estos momentos de que todo ser humano está viviendo. Así es de que son 8 etapas y contesta lo siguiente para ti mismo, ¿no? Para ti mismo. ¿Cuál es el momento que estás viviendo el día de hoy? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Cada uno de nosotros estamos viviendo un momento diferente. Cada uno, ¿sí? Entonces, la iglesia debe de proveer el alimento, el ambiente necesario. ¿Para qué? Para poder atender sus necesidades, porque están viviendo un momento diferente, un momento distinto a cada uno de nosotros. Bien, sigamos entonces. Definamos ahora ministerios. Acuérdense que estamos haciendo cómo vamos a hacer las cosas, o sea, manos a la obra, cómo vamos a hacer las cosas. Pero para hacer las cosas debemos entender y comprender todo esto que les estoy compartiendo, para que estemos dirigidos. Pues no es lo mismo, escuche bien, si usted de repente ya conoce la palabra de Dios, sabe algunos versículos, no es lo mismo lo que le va a decir a una persona que ya no ha nacido de nuevo, a uno que ya nació de nuevo y ya está caminando en el Señor. Necesita él un poquito más de alimento sólido, porque las cosas elementales ya las conoce. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios: dejando ya los primeros rudimentos de las doctrinas de Cristo, sigamos avanzando hacia adelante. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a dejar los principios de Dios y alejarnos e ir ahora en nuestro camino? No, lo que está diciendo es dejando ya establecidos los primeros rudimentos, los primeros cimientos de la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, sobre esos cimientos edifiquemos lo que vamos a construir después. Bueno, entonces esas son las cosas que debemos considerar cuando nosotros estamos llevando actividades para atender las necesidades de otras personas, como servidores, como iglesia, cumplir ese propósito. Vamos entonces ahora a definir ministerio. Definamos ministerio. De acuerdo al hebreo, Eved implica servicio voluntario u obligatorio. Así lo define: servicio voluntario, obligatorio. Ahora, que ese obligatorio sea porque el Espíritu Santo nos constriñe, ¿ok? Nos constriñe, o sea, nos impulsa, nos avienta que hagamos las cosas. ¿Cuántos de nosotros de repente no nos animamos? Por ejemplo, cuando estaba aprendiendo ahí a nadar en la alberca y estaba ahí, o estaba muy fría el agua, y alguien llegó y pues nomás le ayudó poquito, ¿no? Y se aventó y ya después ya no se quería salir. Entonces, esa prácticamente impulso que alguien nos obligó a entrar ahí a esa alberca, pues entonces fue necesaria para que también nos animemos, bien, y perdamos el miedo. Bueno, en ese sentido, ¿no? De constreñir. Ahora, en el griego es diaconía, que precisamente significa lo mismo: servicio, ayudar a otros, quehacer, socorro, ministerio, ministración, distribución, ¿sí? ¿Distribución de qué? De las bendiciones de Dios a otro. Ministerio quiere decir dar, ¿sí? Dar. Ministramos a Dios. De repente la gente habla, ministramos a Dios. O sea que estamos orientando a Dios. No, ministramos, estamos dando de Dios, estamos compartiendo de Dios. Todo lo que hace la iglesia es compartir de Dios, o sea, ministra a Dios, da a Dios, presenta a Dios. ¿Me explico? Eso es lo que significa ministerio, del hebreo Eved y del griego diaconía. Bien, y todos debemos entonces estar participando en alguna actividad de bendición llamada ministerio. ¿Y qué es de bendición para quién? Pues para quienes le estamos ofreciendo precisamente ese servicio. Aunque la palabra de Dios, y no lo buscamos, pero dice: es más bienaventurado dar que recibir. Bueno, porque cuando damos, automáticamente estamos recibiendo también.
y estamos dando, o sea, doblemente. Porque de repente, ¿quién no nos puede decir o quién no nos ha comentado que dice, estaba compartiendo la palabra de Dios y cuando estaba compartiendo la palabra de Dios, Dios me estaba ministrando también a mí y lo estaba haciendo con denuedo, con toda convicción, en donde sí, qué bueno que la persona escuchó, qué bueno que la persona recibió, pero yo salí bien bendecido o bien bendecida, ¿verdad? Ser mujer, al estar ministrando a otros del Señor. Bien, entonces, cada actividad desarrollada en la congregación o por medio de los ministerios deberán de tener un propósito alineado a la visión de Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, que es la visión de la iglesia, pues. Pero nosotros lo vamos a personalizar. Usted y yo sabemos precisamente eso, o sea, todo debe estar enfocado a llevar a cabo la visión de Dios. Todo lo que hagamos como iglesia tiene que ser instituido, establecido y dirigido por Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la realidad. No podemos estar haciendo otras cosas, como en algunas ocasiones, ¿no? Que de repente por ahí nos contaron una hermanita que fue a visitar otra congregación y en la congregación no sé qué estaban celebrando, que dice, nos pusieron a bailar ¿cómo se llama? El caballo dorado ahí enfrente en el púlpito, bailando el caballo dorado. ¿Qué tiene que ver el caballo dorado con Dios? Bueno, Dios hizo los caballos, pero no los hizo dorados. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, iglesia? Por favor, o sea, cuando mencionaron eso, pues, ¿qué andas haciendo ahí? Pues, ¿qué andas haciendo ahí? No, es que con la intención de divertir, no. Pues, bueno, los maduros, pues nos vamos a indignar, ¿no? Porque imagínense en una iglesia que falta de respeto. Bueno, ¿quién tiene responsabilidad ante Dios? Pues la personita que estaba ahí enseguida. Y habla al ángel de la iglesia yo pienso que era, ¿cuál es la Odisea? Yo pienso, ¿verdad? Bueno. Y entonces podemos observar ahora que los ministerios que se establezcan deberán de ayudar a pasar de un punto a otro a cada persona. La persona que está viviendo en el punto 1 debe pasar al punto número 2 y la persona que está en el punto número 2 al punto número 3, en donde, como hemos dicho siempre, tiempo de conocer de Cristo necesariamente tiene que ser sinónimo de madurez. Porque no es lo mismo la madurez que está la persona que está viviendo en el momento de vida número 1 que el que está en el número 6. ¿Sí? En el número 2 es donde se estanca mucha gente, está estancada, no sé. Tiene que pasar algo. Desafortunadamente, iglesia, pues nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha encomendado y tenemos que hacerlo con todo amor, con toda dedicación, con toda pasión. Pero muchas veces es necesario el trato de Dios en las personas para que entonces den ese paso. Pero eso ya es parte de Dios. Eso ya es trato de Dios. Nosotros no lo podemos hacer. Ya es trato de Dios. Entonces, por eso cuando de repente viene una persona y nos puede contar lo que me pasó esta semana. ¡Wow! Esto, tras lo otro, tras aquello. ¿Y qué aconteció? Aprendí muchas cosas, gloria a Dios, porque a lo mejor pasaste del paso 2 al paso número 3 de lo que nosotros hoy establecimos acá. Y es necesario, definitivamente. Puedo contarles experiencias que a nosotros nos han acontecido en todos los aspectos, pero pues estamos con el tiempo, ¿verdad? Así es de que siempre todo lo que haga una congregación, una iglesia o la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe tener el propósito de que las personas sigan caminando hacia la madurez. En esa banda en donde Dios está equipándoles cada día más para tener un producto terminado, en donde al final del camino está la presencia de Dios. Y ya no es en esta vida. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Promesa eterna de Dios. De tal forma que toda actividad que se realice para Dios se conoce como ministerio, ¿sí? Dar de Dios. Solamente como cuestión de orientación, se menciona ministrar la palabra, porque he escuchado a algunas personas que dicen, estaba administrando la palabra. No es administrar la palabra, es ministrar la palabra. En otro aspecto se aplica administración, ¿ok? Ahí está.
Bien, entonces, y hermanos, eso es lo que, la primera parte de lo que estamos hablando ahora de manos a la obra. La primera parte, esperamos que haya sido de grande bendición, ¿sí? Así de que vamos a tomar nuestro primer receso, 10 minutos de receso. Acuérdense, siempre que andemos caminando ahí, crucemos el cubrebocas, tome lo que hay en las mesas, diríjase a donde haya menos personas, regrese a su lugar, salude lejecitos, y mientras escucha la siguiente sesión, podemos estar consumiendo las galletitas, no sé qué trajeron por ahí, el cafecito, adelante. Entonces, disfrutemos de nuestro receso, 10 minutitos.